Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto es palabra del Señor. Hay un buen dicho popular por ahí, que yo creo que la mayoría lo ha escuchado en algún momento, y que dice: el que busca siempre encuentra. ¿Lo han escuchado? El que busca siempre encuentra. Ahora, ¿encontró lo que buscaba? No lo sabemos, pero sí encontró algo. Y a lo largo de la historia de la humanidad hay grandes personajes, hay grandes científicos, exploradores y grandes personas que han buscado algo, movidos por la intriga y movidos particularmente por el deseo de poder satisfacer una necesidad o poder satisfacer el conocimiento que anhelaban para descubrir algo, encontrar algo, admirar algo. Fue así entonces como en el año 1492 llegó una persona que se llamaba Cristóbal Colón, buscando llegar a las Indias, pero se encontró con un continente que en ese tiempo se llamaba Abya-Yala, pero que él lo llamó, después se llamó América. No encontró lo que buscaba, pero sí se encontró con algo movido por el desafío y hizo un descubrimiento que cambió el mundo entero. La Tierra, al parecer, no era plana, era redonda. Aunque ya lo habían dicho antiguos científicos antes, pero él con su viaje va confirmando las teorías. Hubo otra persona que dijo: la luna puede estar en un espacio, pero alguien puede llegar a ella. Y así fue como Armstrong llega a la luna, la pisa, y mi madre siempre me contaba que estaban todos expectantes de que el hombre iba a llegar a la luna, y mi mamá salía a mirar a ver si es que la luna le pasaba algo.
y no se cayó la luna, pero todos como que estaban expectantes de ver esa luna que se veía tan lejos y iba a ser habitada. Movido por ese deseo imperante de descubrir, abrazar el conocimiento, poder encontrar el porqué de algo, la respuesta de algo, satisfacer la intriga, pero también satisfacer el anhelo y el ansia emocional, emotiva, sensorial, de inteligencia intelectual, lo que sea. Los grandes descubrimientos siempre se han dado porque el hombre, el ser humano, la mujer, insiste una y otra vez en poder obtener respuesta para algo, en poder obtener algo coherente, una respuesta coherente que le marque y le pueda sostener su pensamiento. Es así que cuando conocemos también nosotros la fe, no nos quedamos solamente con el discurso aprendido de que Dios, a través de Jesús, murió por nosotros, sino que comienza una búsqueda también, una búsqueda para muchos incesable, incansable, ¿ya? Donde queremos obtener respuestas de la propia fe. ¿Y por qué aconteció lo que tuvo que acontecer? ¿Por qué murió Jesús? ¿Quién lo envió? ¿Y por qué lo envió? ¿Y por qué hablan de las promesas? De que hablaban también de que un hombre iba a venir como libertador. Estábamos esperando a un nuevo Mesías. ¿Dónde sale eso? ¿Por qué sale eso? ¿Y qué pasó con Jesús después que murió? ¿Cómo es eso de la ascensión? ¿Qué es eso del Espíritu Santo? ¿A qué se refiere con la Trinidad? Y vamos indagando y vamos insertándonos dentro del proceso de fe y dentro del proceso del cómo vivir la fe y cómo vivir el cristianismo para que nuestro fundamento, nuestra doctrina, nuestra ética, incluso cristiana, pueda estar fundamentada esencialmente en lo que es correcto o lo que debe ser en sí misma. Jesús es Dios, como lo decíamos recién. ¿Y por qué es Dios? Bueno, el texto bíblico también nos habla del por qué Jesús es Dios. Estaba en el cielo junto al Padre, descendió a la tierra, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó y volvió a la diestra de Dios Padre. Que son asuntos doctrinales y fundamentales para conformar nuestra fe. Mientras buscamos, vamos encontrando el sentido de la fe, el porqué de la fe y también el para qué de la fe. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con mi vida? ¿Por qué sigo a Dios? ¿Qué beneficios tiene estar inserto en una comunidad de fe, trabajar por la comunidad de fe? ¿Cómo me acerco a Jesús a través de los cantos, de las oraciones? ¿Cómo me acerco a Dios a través de la liturgia? ¿Cómo siento la presencia de Dios en medio de mi comunidad de fe, de mi familia, de mi iglesia, de mi lugar de trabajo? Tenemos que irlo descubriendo. Tenemos que anhelar el descubrir las respuestas, los por qué y los para qué. Estamos en este lugar y en este contexto y en todos los contextos donde nos movemos, porque ahí Dios se ha de revelar, se ha de mostrar para nosotros, entregándonos el fundamento y fortaleciendo nuestra fe. Pero si no buscamos, no encontramos. Si es que no anhelamos saber más, difícilmente vamos a conocer más. Y no se trata de tomar libros y aprender de memoria un capítulo entero de la Biblia. Tampoco se trata de aprender de memoria la historia de la iglesia, sino que se trata de darle un sentido, un porqué, un para qué, vincularlo con lo doméstico, con lo cotidiano que vivimos cada uno de nosotros todos los días en nuestra vida. Entonces, cuando Nicodemo se acerca a Jesús, cuando este fariseo va donde Jesús,
no va para pedirle un autógrafo, no va para sacarse una selfie con él, una foto, aunque no existían las cámaras, pero ustedes saben a lo que me refiero con el ejemplo. No va para hacerse famoso, no va para poder presentarle un proyecto en el cual podrían trabajar juntos y dividirse las ganancias. No le va a presentar tampoco un nuevo plan de salvación. Él va porque vio en Jesús a una persona, a un ser que reconoce como maestro y le dice: las señales que tú haces no las puede hacer nadie si es que no es alguien que viene del cielo o que tiene un poder supra o sobrenatural. No las puede hacer cualquier persona, tiene que ser una divinidad. Por eso yo vengo y me acerco a ti, Jesús, para poder obtener esa respuesta. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Cómo yo puedo ser parte del proyecto que presenta Jesús? ¿Cómo puedo ser parte de este proyecto del reino de Dios que se representa en la figura, en el ministerio, en la obra, en el caminar de Jesús? Y he ahí la respuesta que escuchó Nicodemo, porque el que busca siempre encuentra. Él quería una respuesta, pero la respuesta le dejó más interrogante. Bueno, si usted quiere ser parte del proyecto del reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y creo que ahí se complicó un poquito Nicodemo. A ver, físicamente, nacer de nuevo. Aquí tenemos a dos matronas en medio de nuestra congregación, la hermana Arleti hoy día presente con mi esposa. Ellas me dirían también, y si se hubieran entrevistado ese día con Jesús, le hubieran dicho: mira, a mí no me venga a decir que voy a volver a nacer al vientre, y así, con este porte que tengo, con el físico que tengo, ¿cómo alguien va a volver al vientre de su madre? O sea, ¿estamos hablando de retroceder el tiempo? ¿Estamos hablando de volver atrás? ¿De volver a nacer de nuevo físicamente? Y Jesús después le dice: no, estás entendiendo mal. Porque alguien puede volver a nacer de nuevo, como tú lo dices, que es volviendo atrás el tiempo. Es decir, volver a empezar, retroceder el tiempo. Pero si es que vamos a retroceder el tiempo para comenzar en el mismo lugar donde partí y voy a cometer los mismos errores y voy a cometer las mismas faltas, y mi personalidad, mi corazón, mi mente, mi conciencia y mis acciones no han cambiado, ¿de qué nos sirve decir que hemos nacido de nuevo? Quizás solamente hemos retrocedido el tiempo, pero no hemos nacido espiritualmente de nuevo. Por eso es que Jesús dice: el que es nacido del agua y del espíritu. Dos elementos importantísimos en la construcción de la cultura judía. El agua con la cual bautizaban. Nadie podía ser bautizado si es que no fuera con agua. Hasta el día de hoy es un rito que se ocupa en la iglesia cristiana. Las personas bautizadas se bautizan con agua, inmersión, aspersión, como sea, pero se bautizan con un elemento que es el agua, que representa que la persona es purificada, se purifica. Se recuerda la historia del Antiguo Testamento cuando el profeta le dice: sumérgete en el agua para que vuelvas a salir y así te vas a liberar de tu enfermedad. El agua representa espiritualmente un lavado, una purificación. Es decir, todo lo que a nosotros nos había contaminado, ensuciado, lo que quizás provocaba un rechazo, lo cual yo creía que estaba bien, tiene que ser lavado. Señor, lava mi corazón, decía David, el rey, y hazlo aún más blanco que la nieve. Lava mis conductas, lava mis pensamientos, lávalos, es decir,
no solamente haz que los olvide, sino que lávalos, quítalos, saca las manchas que hay en él. Y además habla del Espíritu, el que no nace del agua, es decir, el que no nace completamente lavado, es decir, que quita sus manchas, y además no nace de esa esencia que es Dios, es decir, no se trata solamente de comenzar de nuevo, sino que de comenzar con Dios de nuevo. Ahí está la diferencia. Comencemos de nuevo, ok, pero comencemos con Dios esta vez. Hagamos una nueva iglesia, porque creo que en esta iglesia no está el Espíritu, algunos decían. Y formaban otra iglesia. Y así se fueron formando tantas iglesias, porque se echaban la culpa entre iglesias con otras iglesias, y por eso vemos tantas denominaciones evangélicas en el día de hoy, porque decían que una no tenía el Espíritu, que entonces se iban a la otra, y en esa otra se le iba el Espíritu, entonces hacían otra y formaban otra, y hay muchas iglesias evangélicas, porque habían perdido el Espíritu. Pero ¿cuál nació realmente con el Espíritu? Y la que nació realmente con el Espíritu tiene que tener la plena certeza y seguridad que el Espíritu Santo no anda entrando y saliendo, no anda saltando de aquí para allá, que un día me pongo aquí, que el otro día me voy y me voy para el otro lado y los dejo solos y los abandono. No es así. Nacer del Espíritu es hacer un cambio radical en nuestra vida, que en algún momento algunos dicen la metamorfosis, que es volver a cambiar la forma, pero también está el metacardio, que es cambiar el corazón, cardio, y la metanoia, que es cambiar la mente. Nacer de nuevo del Espíritu significa nacer de nuevo desde la esencia del Señor, con Dios, para Dios, junto a Dios, realizando lo que el Espíritu quiere que realicemos y no lo que nosotros creemos que es lo correcto y lo prudente, que es lo que no debe ser cambiado, que es lo que sí se debe hacer por imposición, sino que es vivir conforme al Espíritu de Dios, vivir conforme a las enseñanzas de Jesús, vivir conforme al proyecto del reino de Dios, nacer del agua, es decir, limpiar todo aquello que estaba ensuciando mi comunión con Dios y que estaba ensuciando mi testimonio como cristiano, y nacer de nuevo del Espíritu, es decir, nacer de nuevo tomado de la mano de Dios. Eso es lo que necesita el ser humano. El ser humano necesita buscar su comunión con Dios, buscar una relación nueva con Dios. Necesita encontrarse con Dios la humanidad, o reencontrarse con Dios. Mientras lo busquemos, el Señor va a ser hallado. Todo aquel que busca a Dios va a ser hallado por Dios. Pero cuando nos encontremos con el Señor, esta misma instancia donde estamos todos juntos, unidos en comunidad, y estamos bajo la presencia de Dios, y Dios está con nosotros ahora, debe ser la instancia donde reflexionamos, donde cada uno de nosotros hace un autoanálisis en su vida y en su corazón y piensa: ¿realmente necesito ser limpio? ¿Necesito que Dios limpie mi vida? Y segundo, necesito que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios habite en mí para que pueda renacer y pueda cambiar mi vida completamente para ser una mejor persona, una mejor mujer, un mejor hombre. Claro que sí lo necesitamos, hermanos y hermanas. De eso se trata el Evangelio del Señor, y es lo que le ofrece Jesús a Nicodemo. Tú puedes vivir en el reino de Dios. Sí puedes. Y no en el reino de Dios que está más allá de la muerte. El reino de Dios está aquí ahora, porque yo estoy con ustedes. Mientras Jesús esté con nosotros, mientras el Espíritu de Dios esté con nosotros, hermanos, el reino de Dios está aquí.
Estamos viviendo aquí ahora todo lo que el reino de Dios nos invita a vivir: comunión, alegría. Nuestras acciones deben ser reflejos de que vivimos en el reino de Dios. Pero ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a insertarnos? ¿Cómo podemos ser parte del reino de Dios? Con esa disposición de nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Por eso es que después habla del soplido, el viento sopla. Para el pensamiento hebreo, la palabra espíritu es ruach, se pronuncia así, ruach, y es un soplo. Por eso es que hablamos de que el soplo de Dios es el que alimenta mi vida. En griego es la palabra neuma, y ahí ustedes lo pueden relacionar que cuando uno se enferma de enfermedades respiratorias tiene neumonía, que le echa uno al aire a algo del auto, es a los neumáticos, neuma. También es aire, lo que sopla, el aliento de Dios soplando en nosotros para hacernos sentir de que si es que somos lavados por Él, ese soplo, ese impulso, ese deseo de seguir adelante viene a través del Espíritu Santo, que nos hace nacer y renacer junto a Dios. Si nacemos junto a Dios, si renacemos nuevamente, si volvemos a nacer limpios o con la intención de querer cambiar y transformar nuestra vida, sin duda alguna estamos viviendo las bondades y las bienaventuranzas del reino de Dios. Y Dios está aquí con nosotros, sin duda alguna, porque entre nosotros hay un corazón dispuesto, no un corazón rígido. ¿Qué pasa con las cosas rígidas? Se estropean. A veces uno trata de cambiar un tornillo que se quedó pegado y uno dice: tráeme W40 para poder aflojarlo, porque ¿qué pasa con ese tornillo si es que no se afloja? Se estropea. Si es que lo forzamos, se va a romper, se está oxidado. Pero ¿qué pasa si es que nosotros nos ponemos rígidos y alguien trata de cambiarnos? Nosotros nos vamos a sentir dañados, nos vamos a sentir débiles, vamos a sentirnos atacados. Pero cuando somos personas, hombres, mujeres, seres humanos, que están dispuestos a escuchar la voz de Dios, entonces podemos dejar que actúe su Espíritu para limpiarnos como limpia el agua y para nacer de nuevo, como el Espíritu quiere que podamos nacer. Cosas esenciales en la doctrina cristiana, en el día de hoy, que celebramos Trinidad también. Ese Dios Trino hoy día está hablando a nuestro corazón y nos está diciendo: es necesario iglesia metodista, es necesario miembros de la segunda iglesia metodista, que asumamos el compromiso de nacer de nuevo, que escuchemos la voz de Dios, porque el que busca, y hoy día hemos venido a la iglesia buscando algo, bendición, alivio, paz, tranquilidad, esperanza, lo que hemos venido a buscar, aquí está, porque Dios lo da, lo vamos a encontrar sin duda alguna. Dejemos que Dios actúe en nosotros. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy dispuesto a nacer de nuevo. Aquí estoy, Señor, dispuesto a ser limpio por usted. Aquí estoy, Señor, a confirmar el desafío que usted me da, a comprometerme, Señor, con ser cada día más cercano a su ministerio, más cercano a la obra de Dios. El que busca siempre encuentra, hermanos y hermanas. Y para terminar, hay una hermosa canción de un personaje que quizás, un cantante que ustedes quizás lo conocen. Se llama América, América la canción, y la canta Nino Bravo. ¿La recuerdan? Y la canción dice: donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas, donde el aire es limpio aún,
bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. Es decir, está buscando un lugar espectacular para poder vivir, convivir, para poder ser feliz. El autor de la canción dice que eso es América, ese hermoso lugar. Nosotros podemos decir, ahí donde se vive el amor, la misericordia, ahí donde se vive la piedad, ahí donde se vive la tolerancia, donde vivimos la justicia, donde vivimos la fraternidad entre los hombres, las mujeres, donde vivimos todos juntos en armonía. Ahí encontré un lugar. ¿Y sabe cómo se llama? Reino de Dios. No somos la iglesia los dueños del reino de Dios, pero sí la iglesia debe ser reflejo del reino de Dios. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra y queremos, sin duda alguna, Señor, ser como aquel Nicodemo que fue en búsqueda de algo y encontró incluso más de lo que buscaba. Encontró no solamente la respuesta a su pregunta, sino que además encontró el fundamento para vivir, lo esencial para seguir adelante. Así también, Señor, usted, Dios eterno del cielo y del mar, queremos que hoy día cada uno de nosotros pueda sentir ese llamado suyo para poder nacer de nuevo, con tu guía, con tu apoyo, con tu amor. Queremos ser un pueblo, queremos ser hermanos y hermanas, una comunidad de fe que se levanta y que proclama lo que vive, y lo que vive es el reino de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.